Gracias por continuar Bien. con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Delgado, Bueno, quiero hacerte una pregunta. ya ese introito fue Quiero hacer, sí, refrescante. un introito refrescante. Claro, claro. Sí, porque caramba. Este dos tajalanes hablando aquí nada No, más. ya vamos para octubre, vamos para octubre. Vamos para octubre. como dijiste. Delgado, oye esto, quiero hacerte una pregunta. Tú que eres, y yo leí el comunicado de la OEA y leí el comunicado de respuesta que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano. ¿Qué te pareció el comunicado de respuesta? Yo lo vi muy correcto. Correcto, lo vi diplomático, pero fuerte, en el sentido de que el país no doblegará su posición respecto a la necesidad de que Haití paralice eso, pero a la necesidad de que hayan actores con capacidad para negociar en Haití. Porque obviamente nosotros sabemos que es el diálogo la última salida, porque no podemos, si no hay diálogo, ¿qué tú crees que habrá? Y esa no es la solución. En un enfrentamiento violento, si hay violencia, pierden los dos países. Y nosotros, y oye esto que es importante, nosotros como país perdemos más. Perdemos más si hay un enfrentamiento violento, porque Haití es un país indefenso desde el punto de vista de la estructura del Estado para defenderse. Entonces, nosotros nos van a ver como abusador. Y obviamente eso no puede llegar. El diálogo es la única solución. Ahora, ¿qué puede hacer República Dominicana? Y ahí es donde, inclusive tú y yo lo hemos hablado, pagar una ilegalidad con otra ilegalidad. Porque si Haití no va a paralizar la construcción del canal, ¿qué puede hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, hay una parte que está haciendo el gobierno dominicano que es correcta. El gobierno dominicano lo que está haciendo es habilitando un canal, el canal de la Vigía, Sí. para aprovechar el agua antes de llegar al punto donde van a tomar los haitianos y entonces garantizar agua para su gente. Exactamente. Y tú dirás, bueno, eso está pagando con una ilegalidad, porque entonces sí y no. ¿Por qué? Porque ese canal se construyó, el de la Vigía, en 1966, y dice el gobierno dominicano que fue con el consenso de ambas partes. Cuando digo dice eso, porque no hay, eso habría que demostrarlo. hay que demostrarlo. Y fue en el 66, Sí, eso no fue ayer. Hace muchos años. Hace muchos años. Pero en todo caso, esa medida es positiva. Lo que pasa es que aquí se le ha estado criticando al gobierno dominicano, que el gobierno dominicano se apresuró a tomar medidas muy radicales desde el principio, cuando debió hacerlo paso a paso. Por ejemplo, cuando el presidente anunció el cierre de la frontera, lo que debió anunciar fue la toma del canal de la Vigía, que lo anunció junto eso, pero debió anunciar eso y poner eso en funcionamiento mientras tanto y dejar la frontera tranquila. Y luego entonces, bueno, todavía seguimos con el mismo campo, bueno, pues vamos a tomar otra medida. Y luego tomamos otra medida para hacerla paso a paso. El gobierno hizo una advertencia, recuerda. El gobierno hizo una advertencia. Pero está bien, pero se fue. Y el gobierno de Haití Jairo, no hizo nada. fue a lo extremo. Se fue a lo extremo porque, por ejemplo, el gobierno dispuso el cierre de la frontera. Sí. Ahora tiene que abrir la frontera. Entonces, ¿qué está diciendo flexibilizar, ahora? Comenzamos a flexibilizar es abrirla. Eso es abrirla, tiene que abrirla. Entonces, como tiene que abrirla, bueno, entonces tú, y aún sin paralizar el canal, entonces lo ideal hubiera sido Ajá. que no la cerrara. Sí, pero obviamente. ya la cerró, ya bueno, ahora lo que tiene que buscar la manera de abrirla y que no se vea como una derrota. Bueno, está bien. Porque ahora, está bien también el hecho de que nosotros sigamos insistiendo en el cumplimiento del acuerdo. El acuerdo. Sí, claro. Que sigamos insistiendo. Ya va a haber que darle para atrás de la frontera. Bueno, ya entonces pues, se hace algún tipo de arreglo y se sigue como quiera en la posición que ha de seguirse. Ahora, hay asuntos que a veces yo no entiendo y que también tienen un aspecto que cae en el matiz político y es algo que tiene que evitar el presidente Abinader. Por ejemplo, recientemente el Partido de la Liberación Dominicana emitió un comunicado donde dice que respalda el derecho que tiene la República Dominicana de reclamar que se paralice ese canal porque ese canal viola el tratado del 29. O sea que la posición del PLD es la posición del gobierno dominicano. Y por otro lado, el Partido Fuerza del Pueblo, que también es de la oposición, anunció que también el gobierno dominicano tiene razón a reclamar que se paralice ese canal. Quiere decir que la posición de la Fuerza del Pueblo es la misma del gobierno dominicano. Pero luego, en un discurso que yo particularmente considero político, más que institucional, el presidente Luis Abinader dice: yo estoy invitando a la oposición a que se unan para tener una posición unificada. Bueno, hay dos fallas de parte del presidente Abinader en ese llamado. Una, el escenario donde lo dijo.
Porque lo dijo en un escenario donde él estaba pronunciando un discurso político, porque fue una actividad Sí, de una proselitista, claro. cuando debió ser un escenario institucional, porque estamos hablando del presidente de la República en representación del gobierno dominicano, no del presidente candidato. Entonces debió ser otro escenario. Y lo segundo es que, ¿para qué el gobierno dominicano le está pidiendo a la oposición política a que asuma una posición unificada si la oposición definitivamente está unificada? Lo que no está unificado es el método y no tiene por qué estar unificado. El presidente de la República tiene su propia prerrogativa. El presidente de la República es a quien le corresponde tomar decisiones para enfrentar esa situación. Y a la oposición política le corresponde respaldar la posición del gobierno dominicano, pero no necesariamente respaldar las decisiones que tome el gobierno dominicano con relación a esa posición. Eso es lógico, eso no tiene sentido, porque entonces automáticamente cae en un matiz político, algo que debe mantener un matiz institucional y gubernamental. Yo soy el presidente. Si yo fuera el presidente de la República, yo le hubiera enviado una comunicación oficial a 3 personas para hacer una mesa de trabajo privada, no pública, a 3 personas. A Hipólito Mejía, a Danilo Medina y a Leonel Fernández. ¿Y tú sabes por qué a esos 3? Porque esos son 3 expresidentes de la República. Independientemente del partido, 3 expresidentes de la República. Yo lo llamara. ¿Para qué? Para hacer una mesa y decir. Para que se pronuncien también una mesa. Para no para pedir que se pronuncien, sino también para pedirle opinión. Porque son presidentes de la República, son gente que dirigieron el país. Y tuvieron situaciones. Cada uno. Y tienen la experiencia. Entonces, bueno. Y luego entonces, bueno, mire, ya, pero de aquí lo que salga, vamos a salir con una posición, podemos salir con una posición conjunta, podemos hacer un escrito donde digamos que el gobierno dominicano tiene el derecho. No es que ustedes digan que ustedes me apoyan, no, digan, porque ustedes no van a decir que me apoyan, porque ustedes están en política también y son de otro partido. Pero sí que digan que apoyan la posición del gobierno dominicano. Muy bien, y ya punto. Y nadie se va a oponer a eso. Pero tiene que hacerlo de manera institucional. No decirlo en un podium de un mitin político, porque entonces le quita categoría, le quita fuerza a la intención en sí mismo. Y mira que el presidente Abinader tiene que aprovechar eso. Y lo hizo al principio del gobierno. ¿Tú recuerdas cuando se reunió con las fuerzas políticas y cosas? Sí. Tiene que aprovechar que nosotros estamos viviendo, señores, una época donde tenemos 3 expresidentes vivos. Y eso es un activo. Así es cierto. Es un activo que tú tienes que aprovechar en determinada coyuntura. Esta es una buena coyuntura para tú aprovechar eso. O sea, pero no para hablar de política ni nada, sino para hablar de Estado. Porque de todas maneras, esos son, señores, las personas que definen el destino de nuestro país. Son los líderes políticos, son los expresidentes de la República, el presidente de la República y posible futuro presidente de la República, en todo caso, en caso de que haya algún tipo de decisión de parte del pueblo. ¿Por qué tú crees que el país no ha podido construir? Esa gente tiene que pensar en el Estado dominicano. La presa de Alto Artibonito. El país. Que no ha podido construirla. Nosotros, ¿por qué? Porque no se ha interesado en construirla. Ajá, pero ese río es el que le da agua a Haití también. Sí, está bien, pero cuando si nosotros la pudiéramos hacer. No, lo que pasa es que, por eso estoy diciendo, porque no ha habido la intención de hacerlo, porque si hay la intención de hacerlo, se hace la gestión correspondiente. Bueno, Haití tiene una presa justamente si tú no haces la gestión para hacerlo, porque como quiera que sea, hay que hacerlo de común acuerdo, si hay que hacerlo de común acuerdo, tiene que ser con base en consenso. Porque es lo mismo, yo te digo a ti, bueno, ¿y por qué el canal de la Vigía tenía 16 años paralizado y ahora entonces lo estamos rehabilitando? Que el mismo presidente Luis Abinader dijo, y es verdad, él dijo, ese canal está parado desde el 2007, yo no sé por qué, él mismo dijo, yo no sé por qué. Yo no sé por qué lo pararon, bueno, lo cerraron, pero ahora lo estamos habilitando. Excelente que lo habiliten. Excelente. Que se necesita agua, es una zona muy productiva. Pero la frontera definitivamente hay que cerrar, hay que abrirla. Busca la manera para que abrirla. O sea, porque es que el problema es que, señores, esas provincias viven de la economía de esas provincias, depende del comercio con Haití. Si hubiera en esas provincias alguna otra fuente de ingresos importante, una industria, agroindustrias, el sector agrícola, pero no lo hay, señores, no lo hay. Dígame usted, ¿qué hay en Elías Piña que pueda sustituir el movimiento económico de la frontera? Bueno, ¿qué hay en Pedernales que pueda sustituir el movimiento económico de esa frontera? No hay forma. ¿Qué hay en Dajabón que sustituya el movimiento económico de esa frontera y qué hay en Jimaní?
en la provincia de Independencia que pueda sustituir el movimiento económico de esa frontera. No lo hay. Como no lo hay que abrir la frontera obligatoriamente. De eso no hay. Dice aquí, por ejemplo, el gobierno haitiano debió suministrar en el momento oportuno la información relativa a los estudios cartográficos, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos o de impacto ambiental necesario para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto. Las propias autoridades del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Haití reconocieron en un documento entregado de manera informal, porque ha habido mucha informalidad. Sí, mucha Aquí viene una informalidad. comisión, se reunió recientemente. Incluso el ministro de, Haití, de Agricultura de Haití dice que no, que él nunca entregó ese documento. Dice que el proyecto carecía de planos, dice. Bueno, obviamente por la informalidad. Sí, porque no tiene nada. No hay una, de hecho, no hay nada. Todos esos estudios no No hay existen. ¿Y de dónde? Vamos a una pausa. Volvemos en breve, Dinámica Económica.